Hola y bienvenidos, yo soy Emily. Y yo soy Tony. Gracias por estar con nosotros mientras continuamos con nuestro quinto capítulo en nuestra serie Esencial. Con nosotros, el pastor Tony. Que Dios te bendiga. Es para mí una bendición nuevamente poder estar delante de ti para poder compartir la palabra. Yo sé que cada día que nosotros compartimos la palabra es porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Hoy estamos en la semana número 5 de la serie que le hemos llamado Esencial y lo hemos repetido muchas veces que es importante, de urgencia, que el mensaje se siga dando, que se siga predicando. El gobierno, ya dijimos que cuando calificó los lugares que eran importantes para que permanecieran abiertos o no abiertos. La iglesia fue una de ellas que no entró dentro de ese grupo, pero eso no significa que no es esencial que el mensaje se siga dando. Por eso nosotros seguimos predicando la palabra, por eso seguimos usando todos los medios de la tecnología, porque es importante que el evangelio se siga predicando para que aquellos que no han escuchado el evangelio puedan escuchar y puedan conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, que puedan tener esa experiencia con aquel que nos da la vida. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado quizás de personas que dicen, no, yo ya conozco a Dios únicamente porque le han escuchado o han oído hablar de Él. Pero es una cosa escuchar de alguien y otra cosa es tener una relación con esa persona, ser amigos, ser íntimos con esa persona. Y eso es lo que hace la diferencia entre la relación que nosotros queremos que tú desarrolles con Dios. Por eso es que predicamos el evangelio, por eso es que nosotros le clamamos a Dios para que todos lleguemos al conocimiento de la Escritura y establecer una relación que a nosotros en estos momentos difíciles nos permita poder descansar en paz, sabiendo que Dios está en control de nuestra vida, que el que creó los cielos y la tierra me ha dicho a mí que no me va a dejar y que no me va a desamparar. Por eso podemos nosotros tomar la decisión de seguir predicando el evangelio, porque sabemos que hay necesidad, que hay personas que todavía aún van a la iglesia, pero todavía cuando vienen situaciones difíciles pierden la fe. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo le pido a Dios que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y vamos a ir al texto bíblico que hemos estado usando nosotros como referencia para el mensaje, que se encuentra en Hechos 1:8. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, lo vamos a estar pasando en la pantalla. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios estaba dando ese mensaje a un grupo de cristianos, a la iglesia primitiva, porque quería asegurarse que pudiéramos entender el deseo, como dijimos el mensaje anterior, el sueño de Dios, que fue como titulamos el mensaje la semana pasada, que pudiéramos reconocer que el sueño de Dios, dice la Escritura, es que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento pleno de la Escritura, que podamos conocer al Dios Todopoderoso. Entonces Dios estaba llamando o estaba retando al pueblo que salieran, a los cristianos, que comenzaran a ir, pero les estaba diciendo que los iba a investir con un poder sobrenatural para que fueran a ser testigos. Porque déjame decirte, sin ese poder que es el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a tener valor para predicar el evangelio. Es más, nosotros quizás en la iglesia, muchos cristianos que me están viendo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero muchas veces nosotros decimos que tenemos el poder de Dios en nosotros, decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Sin embargo, cuando vamos a hablarle a alguien del evangelio y aquella persona nos viene a debatir lo que estamos diciendo, entre ese temor, ya no sabemos qué decir. Es más, a muchas personas a veces uno les dice que prediquen, que vayan a enseñar, que vayan a predicar a la calle, y lo primero que dicen, no sé qué decir. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido el poder que hay en ti. El momento que tú entiendas el poder y la autoridad que Dios te ha delegado, tú vas a tomar esa autoridad para poder llevar el evangelio a aquellos que tanto lo están necesitando. Es por esa razón que el texto al mensaje de hoy en día lo hemos titulado El evangelio empieza con B. Y tú vas a decir que qué texto más raro, qué nombre más raro. El texto, el título que le pusieron, el evangelio empieza con B. Porque sabes que la orden que dio Jesús la dio en plural cuando dijo vayan. Pero yo te digo a ti, ve a predicar el evangelio. Levántate, sal de la comodidad y ve a que otros puedan ver lo que Dios ha hecho en tu vida.
a través de la Escritura y nosotros vamos a poder ver lo que Dios hizo con ciertos hombres que estuvieron dispuestos a obedecer lo que Dios les mandaba hacer. Hombres que no tuvieron ningún miedo en pararse a predicar el Evangelio, aún delante de personas que tenían un estatus social muy diferente al de ellos. Pero sin embargo, entendieron que el poder que Dios les había dado les era suficiente, les bastaba para poderse parar delante de esas personas y predicarles con autoridad. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para poder ir a llevar el Evangelio. Así de que en el nombre del Señor, yo espero que tú puedas revestirte de ese poder que Dios te ha dado para que lleves a otros una palabra de vida, una palabra de esperanza. Hoy vamos a estar hablando en Hechos 13 y vamos a comenzar con Hechos 13, 1. Así de que te voy a pedir que sigas con nosotros la lectura. Hechos 13:1 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, de Antipas, y Saulo. Te voy a hacer un recuento de estas personas, quiénes eran ellos. Y si tú te das cuenta, el pasaje comienza diciendo, entre los profetas y maestros, o sea, todos ellos tenían una posición dentro de la iglesia. Todos ellos estaban sirviéndote en la iglesia. Pero tú te vas a dar cuenta cómo el Señor saca a dos de ellos para una misión especial, específica. Y entre el grupo que se encontraba vemos a nosotros a Bernabé, que fue el primero que dice. Bernabé era un judío que había nacido en Chipre, había crecido, venía de la tribu de Leví, o sea, no había crecido en Jerusalén. Vemos a Simón llamado el Negro, que se cree que era por el color que le decían el negro, porque era africano, y se cree que también fue quien ayudó a cargar la cruz a Jesús. Luego encontramos a Lucio de Cirene, era un judío que también había crecido fuera de Jerusalén. Luego está Manaén, que la Escritura se encarga de decirnos a nosotros, que dice que era compañero de infancia del rey Herodes de Antipas. Y si tú vas a la Escritura y buscas quién era Herodes Antipas, te vas a dar cuenta que fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista y también fue el que ordenó que golpearan a Jesús un día antes de la crucifixión. Entonces, te estoy haciendo este recuento de esta persona para que tú veas lo que Dios puede hacer cuando la persona es alcanzada por el mensaje de salvación. Y ya no se diga Pablo, que antes de ser llamado, él se llamaba Saulo. Y ese era el que perseguía a los cristianos y dice la Escritura que iba de casa en casa a apresarlos para golpearlos y a otros para matarlos, por predicar el Evangelio. Pero, ¿cuál fue el cambio que trajo la palabra en esas personas? Tú puedes ver ahora a este hombre, a Manaén, que era un hombre amigo de este rey. Y entonces, para que fuera amigo, lo más seguro que tenía que haber tenido algún tipo de nivel económico o social a la par de él, porque un rey no va a ser amigo de alguien que no tiene nada. Entonces, alguna relación tenía con él. Sin embargo, Dios lo cambia. Saulo es transformado. Entonces, por eso es que es urgente que nosotros prediquemos el Evangelio, porque hay personas que están urgidas de escuchar el Evangelio para que Dios transforme sus vidas, para que Dios haga un cambio en ellos. Y cuando nosotros vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que estos 5 hombres que mencionan en este primer pasaje no tenían ninguno de ellos ninguna relación, nada más que la palabra del Señor. Igual que nosotros cuando vamos a la iglesia aprendemos a amar a nuestros hermanos, que quizás antes los habías encontrado en la calle, los habías conocido y nunca habías sentido ese amor, ese cariño por ellos porque no lo sentías que eran parte de tu familia. Pero cuando tú comienzas a congregarte, comenzás a convivir con los hermanos de la iglesia, esa gente viene a ser parte de tu familia. Y el dolor que ellos tienen viene a ser tu dolor, también la alegría de los triunfos de ellos también viene a ser tu alegría. Tú te alegras con los éxitos de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque venimos a ser un solo cuerpo. Entonces estos hombres, aunque venían de diferentes descendencias, de diferentes niveles sociales, diferentes trayectorias quizás de forma de vivir, sin embargo, estaban ahí todos
todos sirviéndole a Dios, porque Dios había cambiado la vida a través del mensaje. Por eso que tú y yo no podemos quedarnos callados, y por eso que yo no quiero usar la palabra que vayan a predicar el evangelio, porque cuando nosotros a veces hacemos las cosas en plural, casi siempre estamos esperando que el otro lo haga. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, si tú estabas quizás, no sé de dónde vienes tú ni de dónde nos escuchas, pero te voy a hablar de la vida personal. Si yo estaba con mis hermanas y mi mamá decía, vayan a llenar esto de agua, nadie se levantaba, porque estábamos esperando que uno de los otros se levantara, pero nadie lo tomaba personal. Pero cuando mi mamá me decía, ve a hacer esto, entonces yo entendía que me había dado una orden y me levantaba y lo hacía. De igual manera, cuando decía, vaya, díganle esto a Juliana de tal, nadie se levantaba corriendo, hasta que mi mamá específicamente le decía a uno de nosotros, ve y haz esto. Entonces nosotros nos levantábamos. Así que por eso yo espero que este mensaje lo tomes personal, lo hagas tuyo, para que puedas entender que Dios, así como le habló a los cristianos, a la iglesia primitiva en Mateo 28, cuando les dijo, vayan y prediquen, hoy te está diciendo a ti, ve y sale de la comodidad a predicar el evangelio, porque es urgente, porque hay personas que necesitan ser transformadas a través de la palabra. Estos hombres fueron transformados a través del mensaje que les llegó a ellos. Es por eso que nosotros no podemos quedarnos callados y dejar de predicar. Por eso yo te invito a que estés atento a lo que Dios quiere hacer en tu vida y comienzas a desarrollar una relación más íntima, más personal con Él, para que puedas escuchar lo que Dios está dispuesto a hacer. Entonces, pero antes de ir, debes de saber 3 cosas, y te voy a dar 3 puntos que debes de saber. El primero es que entre más buscas a Dios, más me muestra a dónde ir. Entre más buscas a Dios, más me muestra a dónde ir, o más te va a mostrar a dónde ir. Vamos a continuar con la escritura y vamos a ir a Hechos 2 y 3, y mira lo que dice. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, ¿te das cuenta la importancia del ayuno y la oración? Eso nos lleva a nosotros a intimidar con Dios. Y todo este grupo de hombres, eso era precisamente lo que estaban haciendo. Se habían reunido para adorar a Dios y para ayunar. Y fue ahí donde dice que el Espíritu Santo les habló. Les habló y les dio una orden. Conságrenme a Saulo y a Bernabé para el trabajo especial que Él los había llamado. Y me llama la atención cuando casi al final del versículo dice, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos. O sea, están en el momento del ayuno, están en el momento de la oración, están clamando a Dios. Cuando el Espíritu Santo les hace sentir a estos hombres, oran por ellos, ¿okay? Imponen manos sobre ellos, pero no pararon de ayunar y adorar a Dios. Continuaron orando y ayunando. Y después fue que los enviaron. Es importante que tú y yo, de igual manera, tomemos el ayuno y la oración como parte de nuestro desarrollo espiritual. Que el ayuno no sea únicamente el aguantar hambre en tu vida. Yo no sé cuánto fue la última vez que tú ayunaste. O yo no sé cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo para alabar a Dios o adorar a Dios a solas. Sé que estamos enseñando a través de la tecnología. No nos podemos congregar como lo desearíamos. Pero eso no impide que tú no alabes a Dios. Que eso no impide que tú no tomes un tiempo íntimo con Dios y alabes y te arrodilles y le clames a Dios y le digas qué es lo que está pasando en tu vida. Si nosotros queremos realmente fortalecernos en la palabra
para que Dios nos prepare, para que Dios nos capacite, para que Dios nos use, tenemos nosotros. Estos hombres estaban ayunando y orando. Por eso fue que el Espíritu Santo vio en ellos, vio en ellos la necesidad de enviarlos a predicar porque estaban capacitados. Sabía que habían tomado la autoridad que Dios les había dado a través del Espíritu Santo, como el texto bíblico donde comenzamos. Ellos habían tomado esa unción, ellos habían tomado ese poder del Espíritu Santo y sabía que lo habían hecho propio, lo habían hecho personal. Por lo tanto, estaban preparados, estaban capacitados para ir a predicar el Evangelio. Quizás ese es el problema por el cual tú quizás no te sientes con seguridad o no te atreves a ir a predicar el Evangelio, ir a hablarle a otro el Evangelio, porque tu relación con Dios quizás está un poquito floja, en la cuerda floja. Quizás tú mismo no tomas ese tiempo para ayunar y para orar. Sin embargo, estos hombres estaban preparados. Sabían que Dios había transformado sus vidas y estaban dispuestos a hacer lo que Dios los mandara a hacer. Y si tú te acuerdas del mensaje pasado, te das cuenta que la iglesia comenzó en Jerusalén y dice que tuvo que venir una persecución a los cristianos de Jerusalén para que ellos comenzaran a salir a Judea. Y después salieron a Samaria. Y ahí comenzaron a sentirse un poco cómodos. Y ahí volvió otra persecución para que comenzaran a salir fuera de Judea y Samaria. Porque la orden que Dios dio no solo fuera que predicaran en Judea y en Samaria, sí, lo mencionó Judea y Samaria, pero el texto termina diciendo, y hasta los confines de la tierra, o sea, hasta lo último de la tierra, hay que predicar el Evangelio. Entonces la iglesia primitiva pasó por una persecución para que pudieran entender la urgencia de ir a predicar el Evangelio, no importando la raza, no importando la nacionalidad de las personas, no importando el estatus social, que pudiéramos entender que todos necesitábamos del Evangelio. Si tú ves a las personas con las que comenzamos analizando, estos tenían algún estatus social. Porque para Banaén, para que fuera amigo del rey, tenía que haber tenido un estatus social. Sin embargo, no importando el estatus social, tenía la necesidad de conocer al Dios que nos da la vida. Entonces allá afuera hay personas que tú conoces y que solo tú tenés la responsabilidad de predicarles, porque quizás yo no lo voy a conocer, los demás hermanos de la iglesia no los conocen, pero tú sí lo sabes. Es por eso que yo te digo, ve y predícales el Evangelio. El Evangelio va a empezar cuando tú entiendas que te está mandando a ir a predicar la palabra a ti. Que ninguno de nosotros somos excluidos de esa responsabilidad de predicar el Evangelio. Entonces es cuando el Evangelio va a poder llegar a esas vidas que están tan necesitadas y sus corazones van a ser transformados. ¿Tú te imaginas qué hubiese sido la vida de Pablo si el Señor no lo confronta, siendo un hombre que perseguía a los cristianos? Sin embargo, Dios tuvo compasión, tuvo misericordia de él y decidió llamarlo. No lo juzgó, no lo acusó. Sencillamente le mostró misericordia y los llamó. Y si tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta del trabajo que él hizo. Entonces cuando vayas a predicar, no vayas con prejuicios a quién le vas a predicar. No vayas con el prejuicio porque esta persona es esto, esta persona es lo otro. No, da el mensaje de salvación y deja que Dios haga el trabajo y transforme el corazón de esas personas. Te voy a dar el punto número 2. El punto número 2 dice así. Algunas personas te ayudarán y otros te impedirán. En el camino del cristiano vamos a encontrar nosotros que van a haber unas personas que a nosotros nos van a ayudar, pero van a haber otras personas que nos van a impedir, por no decir estorbar. ¿Okay? Vamos a continuar con la escritura en Hechos 13, del 4 al 8, mira lo que dice. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Voy a parar ahí un momentito porque quiero que veas. Juan Marcos no fue enviado desde un principio, sino después. La Escritura dice que lo envió como un asistente de Bernabé y de Pablo. Y lo que quiero que tú aprendas esta tarde, o esta mañana, o este día, perdón,
No sé a qué hora lo vas a ver el mensaje. Lo que yo quiero que tú aprendas de este día es que Juan Marcos fue como asistente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, a Juan Marcos es que se le atribuye el escritor del libro de Marcos. Entonces, comenzó como asistente y terminó escribiendo uno de los libros del Evangelio. ¿Por qué te quiero decir eso? Porque muchas veces nosotros nos menospreciamos y queremos de una vez, sí que yo voy, pero este es el título o esta es la posición con la que yo debo de ir. Y nosotros le pedimos a Dios que nos dé títulos, que nos dé posiciones. Únicamente comienza a servirle a Dios. Porque ¿sabes qué? El que no sabe recibir órdenes, nunca podrá darlas. El que no sabe ser un seguidor, nunca podrá ser un líder. Entonces, ¿quieres ser un líder? Comienza por ser un seguidor. Comienza por aprender de otros. Y Dios te va a llevar al camino quizás que ni tú mismo te has imaginado. Y el grave problema del cristianismo es eso, que nosotros queremos servirle a Dios de donde queremos, con los títulos que queremos, y nos sentimos importantes con los nombres de los títulos. Déjame decirte, el título no te da poder. El título no te da autoridad. La autoridad viene de parte de Dios cuando tú entiendes que el Espíritu Santo ha caído sobre ti y no te importa porque no estás ahí por una posición. No estás ahí por agradar a nadie. No estás ahí porque querés quedar bien con alguien. Estás ahí porque has entendido que ese es el llamado que Dios te ha dado y tú sencillamente estás siendo obediente al mandato que Él te dio cuando te dijo que fueras a predicar el Evangelio. Entonces, cuando tú entiendes eso, no te importa lo demás. Y Juan Marcos entendió eso. Lo mandaron como asistente y se fue como asistente. Y dice la Escritura que estuvo ahí con ellos. Y por ello se le atribuye que Juan Marcos es el que escribió el libro de Marcos. Así que vamos a continuar. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fuera a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. ¿Cuál era el trabajo de este hombre? No quería que el gobernador creyera. Pero ahí hay muchas cosas que me llaman la atención a mí y quiero compartirlas contigo. Y yo sé que van a haber otras que se van a escapar por el tiempo. Pero lo primero que me llama la atención es que dice que fueron de ciudad en ciudad. O sea, cuando entendieron ese es el llamado que Dios nos ha hecho de ir a predicar el Evangelio, vamos a ir a donde Dios nos manda. No estaban ellos en escoger si iban a un lugar o no iban a otro. No habían excusas que si estaban cansados, que ya prediqué aquí, que ya prediqué allá. Cuando a veces a nosotros en la iglesia eso es lo que nos pasa. Que cuando ya hicimos un trabajito, no, pero yo ya hice, que haga otro. Que haga este, que haga aquel. Porque yo ya hice lo mío. Saulo y Bernabé sabían que habían sido enviados a una misión y no les importó ir de lugar en lugar con tal de predicar el Evangelio, con tal de cumplirle a Dios y decirle, hemos hecho lo que nos mandaste a hacer. El trabajo que nos encomendaste fue terminado, predicamos el Evangelio. Y en ese camino, mira con quién se encuentran, con un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Y ojo a esto, dice que era amigo del gobernador. Entonces, el gobernador era una persona de autoridad. Por ser su amigo, tenía que tener una influencia social o política, como tú le quieras llamar, por la amistad que tenía con el gobernador. Aparte de eso, era un hechicero. Y dice que apegado al gobernador. Sin embargo, el gobernador había escuchado el evangelio de Pablo y Bernabé que andaban predicando por ahí y le llamó la atención. Quería escucharlos y los mandó a llamar. Y cuando los mandó a llamar, ellos vinieron
a querer compartir la palabra con él. Y él se opuso. Mira lo que dice, pero el gobernador, para conocer la atención de Bernabé y Saulo, trataban de impedir que el gobernador creyera. Ellos estaban tratando de ver cómo impedían que el mensaje no llegara al gobernador. Pero cuando tú sabes quién es el que te llamó y quién es el que te ministra, tú no vas a tener miedo a nadie. Mira lo que continúa diciendo en el 9 hasta el 11. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano como castigo sobre ti, y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. ¿Sí ves? Cuando tú entiendas el poder y la autoridad que Dios te ha delegado a través del Espíritu Santo, tú no debes de tenerle miedo a nadie. Pablo sabía el poder que había en él. Estoy seguro que Pablo sabía quién era, porque lo relata la Escritura. Entonces Pablo sabía el riesgo que se corría. Primero, porque era amigo íntimo del gobernador que nos había mandado a llamar. Lo segundo, un hechicero. Pero Pablo sabía el poder que hay en este nunca será superior al poder que Dios me ha delegado a mí. Y dice la Escritura que lo miró fijamente a los ojos. Lo miró fijamente a los ojos. Y mira cómo lo llama: tú, hijo del diablo. Tú, hijo del diablo. Entonces, cuando tú entiendas el poder que Dios te ha delegado, de la promesa del Espíritu Santo, tú tenés que dejar los temores a un lado y comenzar a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Ve a predicar el Evangelio sin ningún miedo, sin importarte qué es lo que van a decir, porque Dios te va a respaldar. Él dice que nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él estará ahí contigo. Él estará ahí contigo. Porque Él es el que te llamó, y como Él es el que te llamó, Él es el que te va a respaldar. Entonces, no tengas miedo. Pablo no dudó en ningún momento. Nunca dudó en ningún momento. Dice: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora, mira, el Señor ha puesto su mano. ¿Entiendes? El Señor, Pablo está declarando que no lo está haciendo él, sino que le dice: el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti. Y cuando tú vas a la Escritura, dice que terminó ciego el hombre, enseguida quedó ciego y salió de ahí a tientas. Entonces, ¿puedes darte cuenta del poder que Dios ha depositado en tus manos? Entonces, no lo menosprecies, ni dejes a un lado el llamado que Dios te ha dado. Vamos al punto número 3. Y el punto número 3 es que el mensaje de Jesús es el milagro. Jesús vino a hacer milagros a la tierra, sanó enfermos, alimentó a multitudes. Pero el milagro más grande es que tú y yo hayamos escuchado la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Porque sí, Él no vino a hacer milagros, Él vino a salvar. Los milagros fueron testimonio, fue algo extra, fue algo que Él tuvo que hacer en el momento. Pero el objetivo principal de Él era que el mensaje de salvación llegara a la humanidad, porque Él quería restaurar la relación entre el ser humano con el Creador de los cielos. Ese es el mensaje más importante, que le conozcan a Jesús como el suficiente y Salvador. Es por eso que tú y yo no podemos callarnos y tenemos que salir a predicar el Evangelio, y tenemos nosotros que dejarle saber a otros que Cristo vive y que está a la diestra de Dios Padre, esperando que tú y yo nos arrepintamos y que todos se arrepientan, que todos vengan al conocimiento, para que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Mira lo que dice el último pasaje que vamos a leer.
Hechos 13:12. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Quiero que veas ahí. Mire, dice, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza. Quedó asombrado de la enseñanza. Pero si tú ves al principio del texto, dice, cuando el gobernador vio lo que había sucedido. O sea, cuando el gobernador vio la autoridad con que Pablo le habló al hechicero. Y cuando vio lo que había sucedido después de que Pablo declarara lo que declaró sobre ese hechicero, y él vio como el hombre había quedado ciego, su corazón no tuvo otra que arrepentirse y decir, aquí no hay tales de hechiceros, hay un Dios más poderoso. Entonces, lo que le enseñaron a ellos, lo que ellos le predicaron, vino a reforzar, pero lo que él vio fue de suma importancia. Es por eso que tú, que tenés la autoridad de parte de Dios, ojo, cuando hablamos de la Escritura también testifiquemos con lo que hacemos, porque lo que hacemos muchas veces habla más fuerte que lo que decimos. Una cosa es hacer algo y otra cosa es decirlo. Decirlo a veces es más fácil. Hacerlo nos complica un poco más la vida. Pero cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios y nos paramos en nuestra posición, la gente que no ha creído en el Evangelio va a creer, porque va a ver entonces el cambio que Dios ha hecho en tu vida. No prediquemos el Evangelio esperando que Dios haga un cambio en otra persona cuando no lo ha hecho en la tuya. Entonces deja que las personas vean el cambio que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios ha obrado en tu vida, y entonces prediquemos el Evangelio y te vas a dar cuenta que las personas van entonces a entender el poder que hay en Dios. Porque si Dios cambió tu vida, puede cambiar la de ellos también. Si Dios cambió mi vida, puede cambiar la de mis amigos también. Así que te pido en el nombre del Señor que tome la responsabilidad de predicar el Evangelio, que no dudes en ningún momento, y te voy a dejar dos preguntas, pero antes de ello vamos a hablar de 3 cosas importantes para Dios o para Jesús. Dice, lo primero que debemos de saber es que todos somos amados por Dios. Todos. No importa lo que tú hayas hecho. No importa qué condición te encuentres. Tú sos amado por Dios. Tú sos amado por Dios. Quizás en tu familia o en la forma que creciste te sientes menospreciado. Dios te ama. Y la gente necesita saber eso también, que Dios les ama. Número 2, es que el pecado separa a todos del amor de Dios. Lo único que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Es más, la Escritura lo dice de esta manera, que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado es la que nos separa de nosotros de Dios, porque la parte espiritual que nos conecta con Dios es separada, ¿okay?, por el pecado. Pero cuando tú vienes y le rindes tu vida a Dios, le pides perdón a Dios y Él perdona tus pecados, entonces venís a ser amado por el Dios Todopoderoso que nos da a nosotros la vida. El número 3 es que Jesús abrió un camino para que todos pudiéramos experimentar el amor de Dios. Jesús vino a abrir ese camino. No había otra forma de que tú y yo pudiéramos alcanzar el perdón, sino a través de su Hijo amado. Él vino a dar su vida y la vino a dar en rescate o en pago de nuestros pecados. Así que no tienes razón para tú seguir pensando que no mereces el amor de Dios, porque Dios te ama. Si no te amase, no hubiese dado a su Hijo en la cruz. Entonces, el hecho de haber mandado a Cristo a morir en una cruz es una muestra del amor que Él tiene por la humanidad. Y que Él conoce quién tú eres. Él conoce lo que tú has hecho. Es más, Él conoce lo que vas a hacer. Pero aún así te ama y te está haciendo el llamado. Primero, para que tú entiendas el llamado como cristiano que tienes y la responsabilidad que tienes para predicar el Evangelio. Y también para que podamos entender la necesidad que hay allá afuera. Y que solo Cristo Jesús puede sanar las heridas que esas personas tienen cuando se están sintiendo falta de amor. Se están sintiendo que no son amados porque nadie les ha mostrado el amor de Dios en la vida de ellos. Por eso te invito a que tú asumes la responsabilidad y vayas a mostrar el amor de Dios. Hoy te voy a dar dos puntos para tema de discusión. Y el número 1, para que tú puedas tomar como un tiempo para debatir con alguien con que estás viendo el mensaje.
Punto número 1 es que puedas discutir que qué cosas podrían intimidarte cuando compartes tu fe con otros. ¿Qué cosas podrían intimidarte cuando compartes tu fe con otros? Número 2, ¿cuáles son las 3 verdades del amor de Dios que tú puedes compartir con otros? ¿Cuáles son esas 3 verdades que tú puedes compartir con otros? Así que yo espero que tú hayas sido bendecido por la palabra, que asumas la responsabilidad de predicar el Evangelio, que entiendas el poder que Dios te ha delegado a ti, me lo ha delegado a mí, que no necesariamente predicar, tengo que predicarlo delante de una pantalla de televisión o en un púlpito. Yo puedo predicar en la calle, en la tienda, donde voy. Nosotros todos somos evangelistas. Todos tenemos la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio a donde vamos. Así que asume la responsabilidad y date cuenta que el Evangelio empieza con B, porque tenés que ir. No vayan, porque cuando vayan es en todo en general, es en plural. Pero B es porque te está hablando a ti en singular, personal. Asume la responsabilidad de predicar el Evangelio, porque hay personas que están siendo necesitadas y Dios va a transformar sus vidas. Y cuando tú veas cómo Dios los ha transformado, vas a darle gracias a Dios que el Evangelio llegó a tiempo a esas personas. Hoy vamos a tomar la Santa Cena porque es también el primer domingo del mes. Y en la iglesia normalmente lo hacíamos siempre los primeros domingos del mes. Así es de que te voy a invitar a que prepares tus elementos para que tomemos la Santa Cena, ya que la Escritura nos dice a nosotros que cada vez que lo hacemos, dice la Escritura, que estamos anunciando la venida de Cristo Jesús. Y yo creo que Cristo Jesús vendrá pronto por su iglesia, por aquellos que hemos creído. Así que te voy a pedir que tomes tu pan y el vino que has preparado para que tomemos la Santa Cena. Y la Escritura nos dice a nosotros que el pan representa el cuerpo de Cristo Jesús y el vino representa la sangre de Cristo Jesús. Y que es por la misericordia de Él que nosotros fuimos alcanzados y hoy podemos nosotros testificar que creemos en la venida de Cristo Jesús. Es de que tomemos el pan y tomemos el vino. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por haberme dado la oportunidad de predicar el Evangelio. Te doy gracias, Señor eterno de la gloria, por haberme llamado tu siervo, Señor eterno de la gloria. Y en el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor eterno de la gloria, que los que escuchen este mensaje también puedan asumir la responsabilidad, Padre eterno de la gloria, de predicar, Señor eterno de la gloria. Que para predicar no necesitamos un título, no necesitamos una posición, no necesitamos un lugar específico. Señor, es urgente que nosotros sigamos predicando el Evangelio. Danos la fuerza y la sabiduría para poderlo hacer, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, papito lindo, por permitirnos celebrar un domingo más, la Santa Cena, donde estamos anunciando la venida de tu Hijo amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro tu bendición sobre tu pueblo, Padre Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo. El pastor Tony nos estaba compartiendo que la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, nos puede transformar. Por eso es que esos últimos 3 puntos que él nos dio sobre cómo compartir nuestra fe es tan importante. La palabra de Dios, lo que Él hizo, Jesús, al llegar a nosotros, al morir, ese es el milagro original. Y nosotros podemos ver la misericordia de Dios, la salvación que nos llega a nosotros a través de eso. Lo que es importante para nosotros es entender esto. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, cuando esa palabra de Jesús llega a nuestra vida, tiene el poder de transformarnos. De la misma manera que transforma a Pablo, un hombre que era un perseguidor de cristianos, cambia su vida totalmente para que él sea un predicador de la palabra de Dios. Jesús puede hacer eso en tu vida. Jesús te puede transformar a ti siempre y cuando tú abras tu corazón.
a Él. Si tú has tomado ese próximo paso de abrir tu corazón, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de conexión, que alguien de nuestra iglesia se va a comunicarse contigo a cómo tomar esos próximos pasos. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Que Dios lo bendiga. Bendición.